pasar a Claudio Bensecri, ¿sí? Que lo estaba presentando hoy mientras decía que era profesor de la Northwestern College en University en Connecticut. También es el autor del Fanático de la Ópera, un libro fundamental para los amantes de todo, de los estudios de público, de la cultura, un libro maravilloso y muy agradable de leer. Realmente muchas gracias, Claudio, por estar acá y formar parte de esta presentación. Espero que me escuchan ya a esta altura, tengo miedo. ¿Sí? Okay, perfecto. Bueno, quería comenzar agradeciendo a Germán y a Danilo y a Diego por invitarme y mandarme un libro con el que aprender tanto de esta fantástica historia de expansión cultural y de la investigación que hicieron para pensarla al respecto, ¿no? También debo decir que estoy feliz de estar acá más allá de lo profesional, porque sí es cierto que eso de que la patria es la infancia, mi segunda patria es Uruguay, mis tíos vivían en Montevideo, yo vacacioné en Piriápolis desde que tengo memoria hasta que fui adolescente, así que tengo recuerdos infantiles de Guambia, de Patatín y Patatán, del servicio de Sodre en el auto de mis padres. Y también, y acá capaz que Julio me corrige, yo estoy convencido de que lo vi a él debutar en una parte solista en el Colón cuando mi viejo era director musical. No, era en Coppelia, no era uno de los principales, pero era un papel en el que hacía, de nuevo, no tengo el vocabulario de ballet, una serie de piruetas absolutamente increíbles y él debía tener, no sé, 16 años, ¿no? Y tengo el recuerdo como de preguntar después quién era esa persona, ¿no? Y ya como a esa edad, yo no sabía nada de ballet, ni mucho menos, pero sabía quién era Julio Boca ya, ¿no? O sea, desde hace unos años, por decirlo de alguna manera. Así que eso también, para mí es particularmente emocionante, más allá de la carrera y de saber quién es Julio en general, el poder estar acá haciendo esto. Pero no estamos acá para hablar de mi infancia, ni mucho menos, sino de cómo y por qué en un país en el sur del sur, un objeto cultural como este, una práctica de movimiento, en algún punto profundamente abstracta, genera la posibilidad de emocionarse y de engancharse. Y yo siempre hago como este ejercicio, digo, que lo hacía con la ópera y uno lo puede hacer con el ballet como lo describen ustedes, ¿no? Uno puede sustituir tranquilamente el centenario, en este caso por el Auditorio Nacional, y describir conductas físicas, ¿no? Hay cuerpos en movimiento, hay emoción, la gente viene porque hay grandes figuras, ¿no? La gente va también porque son grandes escenarios, hay comparación constante con formaciones virtuosas internacionales, la queja por la buena materia prima, pero al mismo tiempo la falta de infraestructura, ¿no? La idea del caldo de cultivo, de los que hicieron, entre comillas, el aguante, ¿no? En muchos de los testimonios, sobre todo de los históricos, aparece eso, ¿no? De hecho, Valeria de Carrasco en un momento dice, creo que hay equipo, ¿no? Entonces me parece que es interesante, digo, arrancar por ahí en algún punto, porque en general cuando uno piensa el consumo de algo como el ballet, generalmente siempre es desde la idea de algo sobrio, discreto, ¿no? En un punto mirado de afuera está relativamente aburrido, poco emocional, poco físico desde el lado del que lo consume, ¿no? Que tiene que ver con cómo hemos pensado la alta cultura en general. Y sin embargo, esta práctica en movimiento abstracta, como dije antes, supone un encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? Enmarcado también por la fuerza de la música en vivo, obviamente, ¿no? Y esto, para mí, lo interesante de la investigación, y voy a comentar más sobre esto, obviamente, es que vale tanto para espectadores entrenados o históricos como para novicios, ¿no? Como dice Jorge de Buceo, y no me acuerdo de quién estaba hablando de una violinista, y dice, fíjate que la mujer está ahí tocando un instrumento que le puede fallar en cualquier momento, como en la danza, porque ese instrumento, el cuerpo, te puede fallar en cualquier momento involuntariamente, y tú ves que lo hace todo perfecto, 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 ¿no? Y la nueva espectadora, la Analía, dice algo bastante parecido, ¿no? Sobre lo que uno piensa que debería estar escondido en la escena. Pero para mí, cuando se siente el ruidito de las zapatillas en el escenario, es como, un placer, una cosa que digo, wow, y que al principio no entendía. Porque la primera vez que lo vi dije, bueno, se escucha, ¿no? Y después entendí que sí, que se tiene que escuchar.
pero si miro más que nada los movimientos y muchísimo más que el resto del cuerpo, los pies. En algunos pasos, que al igual que yo, ¿no? No sé cómo se llaman, pero que ya los veo venir y que son muy difíciles y miro mucho, mucho más los pies que el resto del cuerpo. Volviendo a lo que había dicho Carlos, me parece que es súper interesante el complemento de lo cualitativo y lo cuantitativo en la investigación. En lo cuantitativo porque uno tiene una mirada más disposicional, ¿no? La idea es como que el pasado es casi como una mano, ¿no? Detrás de la espalda de uno que lo va empujando por como caminos relativamente prescritos para nosotros, ¿no? Entonces ahí aparece la idea de que uno sabe o le importa el ballet por la sociabilidad, por la familia, ¿no? Ese tipo, por la educación en la escuela pública, en el caso casi único de Uruguay, ¿no? Por el servicio público de radiofonía. Y sin embargo, hay un movimiento en la segunda parte, ¿no? En la parte más cualitativa, que es realmente sobre qué es lo que hace la gente con el objeto cultural, ¿no? ¿Qué es lo que atrae, lo que seduce, lo que mantiene la atención, ¿no? Y uno ve ahí el foco en la técnica, en los rituales, en las figuras como Julio y como María, que están aquí presentes, ¿no? En la propia ubicación con respecto al espectáculo y también a los otros espectadores. Y también el reconocimiento, ¿no? Esta idea de que uno habla de lo que sabe entre otra gente que sabe, ¿no? Los nombres, y para mí es muy gracioso escuchar todos los nombres de directores de orquesta como de la generación de mis padres un poco más jóvenes que yo solo conocía por nombres en mi familia, ¿no? Entonces aparecen ahí una cantidad interesante, ¿no? De directores de orquesta, bailarinas, bailarines, maestros, coreógrafos, pero que en realidad ya no tiene nada que ver con la educación en la casa de uno, ¿no? Es más interno como el propio juego social en el que uno está participando. Y ahí es donde encontramos para mí la variación más interesante, ¿no? En contra de Bourdieu, que aparece, que es un sociólogo francés muy citado por todos, por mí, por el libro. El objeto cultural que uno va a consumir, es cierto, puede tener algunas instrucciones, ¿no? Pero al mismo tiempo es mucho más amorfo a la hora de cómo uno se lo hace propio, ¿no? De cómo uno realmente consume y se hace uno con lo que sea, ¿no? El ballet, la ópera, una obra de arte pictórica. Me parece que lo que ve ahí es algo mucho más amorfo, que es cierto, tiene múltiples instrucciones, pero también muchas formas para uno hacer lo propio, ¿no? Y creo que en la investigación entre los históricos y los nuevos, uno ve esa variación re interesante, ¿no? Donde ve como una distinción en cuál es el gancho, si se quiere, fenomenológico, ¿no? ¿Qué de la experiencia invita, ¿no? Dispone a que uno tenga ganas de estar ahí? Y en el caso de los nuevos, ¿no? Uno lo que ve es que no hay una llegada por danza amateur, que es lo que aparece con los históricos, ¿no? Que en muchos casos es gente que hizo algo de danza, sino un consumo que los sociólogos llaman omnívoro, ¿no? De muchos, y que tiene que ver con la publicidad, con la llegada de Julio Boca, con el nuevo auditorio, que los engancha para quedarse, ¿no? Me encanta, había un testimonio de Alejandra que dice, el ballet está en los ómnibus, ¿no? Como para dar esa idea de la presencia pública, colectiva, del gancho, para llegar a esto, ¿no? Igual lo interesante, ¿no? De estos dos tipos de espectadores es que uno ve características en común que se desarrollan cuando uno se entrega a la afición por algo, ¿no? La preparación previa, ¿no? Todo el mundo estudia de alguna manera, mira, aunque sea, mira en Facebook a ver quiénes son los que van a bailar, ¿no? La ritualidad, la idea de buscar cosas distintas, en el caso de la gente nueva, las tramas, los personajes, las historias, ¿no? Que los históricos no tienen ningún tipo de interés en eso. Los nuevos se enfocan más en los solistas porque no entienden tanto de coreografía ni de formación. Y me parece que algo que es súper interesante que se juega entre los dos tipos de espectadores es la tensión que hay entre las dos ideas incluidas en el concepto de gusto, ¿no? O sea, el gusto, por un lado, es algo intransmisible, ¿no? Uno, ¿no? El viejo proverbio en latín de gustibus, ¿no? Uno, de gusto, qué sé yo, no hay nada escrito, cada cual hace lo que se le canta, y al mismo tiempo el gusto es algo colectivo, ¿no? Es algo que nos hace un público, que nos hace participar con otras, con otros, sobre lo que vemos, sobre lo que gustamos, ¿no? En el que aprendemos colectivamente las técnicas como si uno estuviera probando un vino, un queso, ¿no? Para degustar mejor, ir adquiriendo variación entre las distintas varietales y al mismo tiempo definición, ¿no? Uno con el paso del tiempo se va dando cuenta, yo voy porque quiero ver a los solistas, o yo voy porque me interesan los cambios de coreografía, ¿no? O yo voy, digo, y hay algo como una tensión interesante entre esas dos figuras. De hecho, es interesante ver que las aficionadas históricas muchas veces prefieren ir solas, ¿no?
porque se encuentran ahí con otra gente como ellas que saben, a la que no hay que explicarle nada, de qué es lo que uno va a ver, por qué importa, por qué atrae, etcétera, ¿no? Y yo tenía como dos preguntas, si se quiere, cuestiones a futuro, ¿no? Una, como, como buena persona también del sur, aunque vivo en Brooklyn, la obsesión por lo internacional, ¿no? El sur del sur y esta pregunta constante por nos parecemos a lo internacional, somos cosmopolita, ¿no? Aparece permanentemente la comparación con ahora el estilo es casi internacional, con Julio somos, ¿no? Digo, de una manera como muy interesante, ¿no? Y aparece hablando del pasado, pero también aparece para hablar de Julio, obviamente, de María, de la orquesta, de la nueva sala, ¿no? Y una pregunta que uno se puede hacer a futuro, ¿no? Es si estas prácticas culturales, y yo pensaba en la investigación sobre la ópera del Met en alta definición, ¿no? Que es como que ahora la ópera, cuando había ópera todavía en vivo, en algún punto está en todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, el Met tiene como una gran crisis de público propio, porque decidió no apuntar al público histórico, sino agarrar este público omnívoro, más joven, pero al mismo tiempo no lo ha podido retener, ¿no? Entonces a mí me interesa como pensar si se puede pensar como en el futuro, ¿no? De qué es lo que va a pasar con los nuevos, ¿no? Los nuevos se van a convertir en habitués si el espectáculo en algún momento, por lo que sea, pierde color, se van a aburrir y se van a ir al cine, se van a convertir en históricos, pero para terminar prefiero responder esto dándole la palabra. Uy, y no encuentro el nombre de la persona que dijo esto en el libro, disculpen. A uno de los protagonistas, no de la danza, pero sí del libro, los espectadores, ¿no? Cuando a ti te dicen que vas a ver un espectáculo que consiste en danza y en música, tú querés tener todo. Y cuando estaba ejecutándose con los músicos en el foso, la música le daba un condimento mayor, o sea, le daba ese plus. Cuando después hubo un problema interno, ya no hubo música en vivo y la calidad del espectáculo decayó. Sin embargo, y esta es la clave, ¿no? Uno que es fiel dice, voy a seguir yendo porque la idea es que los espectáculos se hacen para el gran público. Hay que apoyarlos, hay que estar, hay que verlos, ¿no? Y después de ver esta tan linda presentación y de este fantástico libro, no dudo que va a ser así. Bueno, y les quiero reiterar mis gracias por la invitación y el lujo de haber compartido el panel con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tus palabras y por tus comentarios y los conceptos que vertiste en torno a tu lectura.